Les agradezco mucho, primero a Mario por haber tenido el acierto de escoger muy bien a los ponentes, y segundo a ellos por preocuparse de un tema que es de mucha prioridad, ¿no? Y no se entiende, ¿no? La gente cree que la agricultura es otra cosa. Así que lo que digan hoy día, aunque les parezca mentira, van a ser novedades para mucha gente cuando los escucha a ustedes hablar. Así que les cedo el uso de la palabra, naturalmente, a Mario para que ya se encargue de manejar la sesión. Muchas gracias, Raúl. Bienvenidos, amigos. En primer lugar, la bienvenida a nuestros expositores, a quienes voy a presentar en un momento, y nuestro agradecimiento a las personas que nos están siguiendo por Zoom y por el Facebook de la Academia Peruana de Derecho, en esta conferencia que versa sobre el agro. El día de hoy vamos a tener la participación de la doctora Kirla Echegaray Alfaro, ex ministra de Ambiente. Luego el señor Alejandro Fuentes León, presidente de la Asociación de Gremios Productores Agrarios del Perú, AGAP. Y finalmente el doctor Ronald Salazar Chávez, director regional de Transportes y Comunicaciones de Cajamarca. Cada uno de ellos hará una exposición de 15 minutos y habrá una segunda ronda de 5 en el mismo orden. En ese sentido, cedo el uso de la palabra a la doctora Kirra Echegaray. Adelante, por favor. Buenas tardes con todos y todas. Agradezco la invitación a la Academia Peruana de Derecho, a su presidente, el doctor Raúl Ferrero, al doctor Mario Castillo Freire, a los que comparten conmigo esta tarde en la exposición sobre el agro, Alejandro Fuentes y Ronald Salazar, así como a todos los participantes que nos ven y nos escuchan. En esta ocasión me permitiré hablarles un poco de la relación entre la agricultura y el cambio climático. Todos sabemos que el cambio climático es una variación del clima de la Tierra debido a causas naturales, pero principalmente a la acción humana, que se traduce en la quema de combustibles fósiles, pérdida de bosques y otras actividades producidas en el ámbito industrial, agrícola y transporte, como consecuencia de una retención del calor del sol en la atmósfera. Esta última característica es conocida como efecto de invernadero, pero entre los gases que producen este efecto se encuentran el dióxido de carbono, el óxido nitroso y el terrible metano. Dentro de las consecuencias que ha originado el calentamiento global están el aumento de la temperatura media, las modificaciones de los patrones de lluvia, la nieve, el alza del nivel del mar, la reducción de la superficie cubierta por nieves y glaciares, las tormentas y las sequías. En la actualidad, ya existe consenso casi generalizado en torno a nuestro modo de producción y consumo energético, que está generando una alteración climática global, que provoca a su vez serios impactos sobre la Tierra, así como todos los sistemas socioeconómicos, lo que nos va a llevar a la conclusión de que este fenómeno es de carácter global y presenta, por ende, efectos significativos y crecientes, y en muchos casos irreversibles. La población y los ecosistemas de América Latina y del Caribe son particularmente vulnerables. El sector agrario está considerado como altamente vulnerable, sino uno de los mayores, lo cual acarreará un impacto económico y social en las poblaciones rurales que están dedicadas a la actividad agraria. Es por ello que existe la necesidad urgente de una mitigación y una adaptación, generando resiliencia y la reducción de esa vulnerabilidad, la cual finalmente va a contribuir en garantizar una seguridad alimentaria para el país. Pero ¿por qué es altamente vulnerable a los impactos del cambio climático? Porque hay efectos biológicos y biofísicos que afectan el rendimiento de los cultivos, la disponibilidad del agua, por ejemplo. Hay mayor vulnerabilidad a la seguridad alimentaria y nutricional. Ya muchos estudios refieren que para el año 2050, la agricultura de América Latina probablemente sufrirá no solo de desertificación, sino también de salinización. Pero además, la agricultura es fuente de gases de efecto invernadero. Se calcula que alrededor de una tercera parte de todas las emisiones de gases de efecto invernadero a nivel mundial son producto de la agricultura. Y la deforestación, estoy hablando del uso del suelo, del cambio del uso del suelo, de la silvicultura.
el 80% de las emisiones de la agricultura, incluyendo la deforestación, se originan en países en desarrollo como el nuestro. Sí. Sabemos que la agricultura representa aproximadamente el 40% de la tierra que ocupamos y el 70% del agua que consumimos. La producción de alimentos a menudo está de la mano con la contaminación del agua, con la deforestación, con la pérdida de la biodiversidad y la vida silvestre. Además de contribuir al calentamiento global, las emisiones agrícolas impulsan un ciclo en el cual será cada vez más difícil conseguir cultivar suficiente alimento para todos en una manera segura. Estos impactos que hay son importantes, sin embargo también tenemos muchas alternativas y grandes oportunidades que tenemos que ir evaluando y explorando para mejorar la situación. A diferencia de otros factores que contribuyen al cambio climático, tenemos la oportunidad, nosotros, de producir alimentos, no solo minimizando la generación de nuevas emisiones, sino también reduciendo emisiones existentes, de realizarse en los lugares correctos, de la manera correcta. La agricultura es capaz de extraer el carbono de la atmósfera y depositarlo en el suelo donde se produce el alimento. ¿Así lo traslada? Así es, doctor. También podemos reducir la porción de tierras que utilizamos para la alimentación, rehabilitando los suelos que se han perdido por su capacidad de producción. Emplear menos tierra para cultivar alimentos significa destruir menos hectáreas de bosques, de pastizales, y contar con mayores oportunidades para replantar y reconstruir los hábitats, tanto de estos bosques o de los pastizales, en todo el mundo. Más árboles, más pastos plantados significan más absorción de carbono extraído de la atmósfera, lo que a su vez significa un menor calentamiento. El desperdicio de los alimentos es otra área donde podemos actuar. Del campo a la mesa, actualmente desperdiciamos o perdemos 1/3 de todos los alimentos que producimos en el mundo, lo que sería suficiente para alimentar a todas las personas del planeta que padecen hambre. Imagínense, si pudiéramos reducir este desperdicio a la mitad y darle un buen uso a esta comida, ahorraríamos agua, ahorraríamos tierra, produciríamos menos gases de efecto invernadero y alimentaríamos a más personas. Pero para hacer estos cambios a gran escala y realmente reducir este impacto que tiene la agricultura en el cambio climático, necesitamos participación de todos. Necesitamos nuevas tecnologías para ser más eficientes. Requerimos financiamientos innovadores que incentiven prácticas inteligentes para el planeta. Necesitamos que las empresas colaboren y que se coordinen entre ellos para eliminar el abastecimiento insostenible de sus cadenas de suministro. Necesitamos que los gobiernos implementen y apliquen regulaciones y que éstas se cumplan. Adicionalmente, todos los consumidores tienen un papel importantísimo que desempeñar, desperdiciando menos alimento, defendiendo mejores políticas y apoyando a las empresas que sí se están moviendo en una dirección correcta. Por ejemplo, aprovechar el conocimiento de los pueblos indígenas. Ellos tienen un conocimiento riquísimo. Tenemos que interactuar el conocimiento de ellos con lo de los otros sectores, porque lo que hacemos actualmente, el abordaje de arriba hacia abajo, donde no hay de verdad un enganche y una valoración de lo que el otro hace, no funciona. La restauración de los ecosistemas es un arma poderosa para mejorar la adaptación, en tanto que los riesgos de inundación pueden enfrentarse mejorando la retención natural del agua, mediante la restauración de los humedales, de los ríos y una gestión forestal del río arriba. Las estrategias efectivas de adaptación y políticas públicas de apoyo pueden mejorar la disponibilidad de los alimentos y la estabilidad y reducir riesgos climáticos para los sistemas alimentarios a tiempo que aumentan su sostenibilidad. El fuerte nexo que existe entre el clima y la agricultura ha determinado que este sector sea uno de los más vulnerables al cambio climático. El cambio climático genera un impacto sobre la distribución de todo el conjunto de variables climáticas. Estamos hablando del cambio en la temperatura, la precipitación, la humedad, la velocidad del viento, la duración del sol, la evaporación. Por ejemplo, en la selva, ¿qué viene y qué ya existe? Inundaciones, sequías, friajes. En la sierra, las heladas, las sequías, las inundaciones, también friajes. En la costa, al norte, inundaciones, eventos cálidos, sequías, eventos fríos y húmedos al sur. Tan solo
el 3% del agua del mundo es potable. Y los humanos los consumimos más rápido de lo que la naturaleza tarda en reponerla. La agricultura es su principal consumidor y el riego representa el 70% de todo el agua disponible para el consumo humano. Y a pesar de ello, el consumo de una gran parte de la población mundial sigue siendo insuficiente para satisfacer las necesidades más básicas. Para revertir esta situación es necesario reducir el desperdicio de alimentos en el mundo y crear cadenas de producción y suministros más eficientes. ¿Cuáles son los peligros de la agricultura en el Perú? Lo que les decía, variedad de peligros de origen climático. Heladas, nevadas, veranillos, sequías, granizadas, lluvias, todo eso se viene, ya lo estamos viviendo. Hay una irregular distribución espacial y temporal de las lluvias. Solo el 2% de las precipitaciones discurren hacia la vertiente del Pacífico y el 98% discurren hacia la vertiente del Atlántico. Pero el 70% de la población del país está en la vertiente del Pacífico. Hay una pérdida acelerada de la superficie glaciar, por ejemplo, por el producto del calentamiento global. La agricultura, que depende de las lluvias, 66% bajo secano, utiliza ese 80% de agua dulce y además lo hacemos de manera ineficiente. Para ser sostenible la agricultura debe cubrir necesidades alimentarias y textiles de estas generaciones y de las que vienen, pero a precios razonables para los consumidores y suficientes para mantener una economía del sector agrario sin poner en peligro la salud del medio ambiente ni la cantidad de los recursos naturales. El concepto de agricultura sostenible puede definirse, por ejemplo, como un sistema de prácticas agrícolas ecológicas basadas en innovaciones científicas a través de las cuales sí es posible producir alimentos saludables con prácticas respetuosas para el suelo, para el aire, para el agua, respetando los derechos y la salud de los agricultores. Esta agricultura sostenible debe satisfacer las necesidades humanas de alimentación saludable mediante principios básicos. Una mejora en la calidad del medio ambiente, una preservación de los recursos naturales, el uso eficiente de los recursos agrícolas y de las fuentes de energía no renovables, la adaptación a los ciclos naturales biológicos, así como el apoyo al desarrollo económico rural y a la calidad de vida de los agricultores. Pero para conseguir esta agricultura, los agricultores deben anticiparse a los cambios, reconocer, aceptar, planificar y actuar para ello, reconocer e identificar los recursos y sus limitaciones y crear estrategias para utilizar los recursos y superar esas limitaciones. Hay que maximizar la calidad de todas las etapas de la actividad agrícola y no conformarse como lo hacemos en el país con productos o servicios de calidad subóptima muchas veces. Tenemos en cuenta que, por ejemplo, las granjas sostenibles son ante todo y principalmente negocios en donde el beneficio obtenido se puede reinvertir internamente o para otros fines sociales o metas ambientales, haciendo la economía circular. Asumir los riesgos necesarios, incurrir en deudas asumibles o invertir considerando oportunidades y dificultades tanto en el medio y en el largo plazo. Hay muchos modelos de agricultura sostenible. Tenemos a la agricultura ecológica, la biodinámica, la permacultura, la agricultura integrada, pero no existe una sola estrategia sostenible que cumpla con todos los requisitos. Cada práctica tiene sus propias características y ventajas, y por tanto la elección tiene que estar bien pensada, dependiendo de cada situación y del terreno. Las prácticas básicas de la agricultura son rotación de cultivos y fomento de la diversidad con el objetivo de tener un suelo más sano y un mejor control de plagas. Usar los cultivos bajo cubierta para evitar la erosión, reponer los nutrientes del suelo y disminuir la necesidad de herbicidas. Reducirle el nivel de la labranza y en algún momento, Dios mío quiera, poder evitar esa pérdida de suelo, ¿no? Eliminando totalmente la labranza, lo cual tiene que ser paulatino. La integración inteligente y sostenible de la producción agrícola y animal y prácticas agroforestales, conjuntos de árboles, de arbustos para que den sombra y refugio a los cultivos. Beneficios de la agricultura sostenible tenemos sobre el aire, sobre el agua, sobre el suelo, sobre la biodiversidad.
En el Perú, el deterioro del ambiente y de los recursos naturales es de preocupación por la alta contaminación del agua y el deterioro de las cuencas. La mala disposición de los residuos sólidos, las ciudades desordenadas con alta contaminación del aire y la baja calidad de vida, la pérdida de suelos agrícolas por la erosión, por la salinización, por la pérdida de la fertilidad. Hemos destruido más de millones de hectáreas de bosques por tala ilegal de madera fina. Tenemos más de 221 especies de fauna en peligro de extinción, la pérdida de los cultivos nativos y sus variedades y la contaminación del aire. Pero este es un círculo vicioso de pobreza que ejerce presión sobre los recursos naturales y el ambiente, lo que ha llevado a que los procesos de deterioro del ambiente y de los recursos actualmente sean alarmantes y también afecten a los pobres, en dos sentidos. Reducen los recursos naturales, o sea, le quitan suelo, agua, bosque, fauna, pesca, y también tienen un impacto sobre su salud y sobre la estabilidad social de la contaminación. Hablando de economía, de agricultura familiar, por ejemplo, más del 83% de los trabajadores agrícolas se dedican a la agricultura familiar. Eso representa el 97 o más por ciento de millones de unidades agropecuarias existentes. El 30% del empleo nacional está generada por el sector agrario y contribuye entre un 5 en algunas regiones hasta un 20 en otras regiones del Producto Bruto Interno. Pero tenemos limitado acceso a crédito, a servicios financieros, y lamentablemente el envejecimiento del campo. Cuando los jóvenes y las jóvenes de los hogares donde se practica la agricultura familiar, por ejemplo, migran en busca de mejores oportunidades, el éxodo de la juventud hacia la ciudad deja atrás niños, niñas y ancianos, y esto genera el abandono de parcelas y una pérdida de saberes ancestrales agropecuarios, lo que pone en riesgo la sostenibilidad de la agricultura familiar a largo plazo. En fin, este fue un extracto de lo que les quería comentar. Muchísimas gracias. Gracias, Kirla. Muy agradecidos. Ahora le toca el turno a Alejandro Fuentes León. Adelante, Alejandro. Bueno, agradecer a ti, Mario, y a Raúl por esta invitación y feliz de compartir con Kirla y con Ronald esta oportunidad de hablar sobre la agricultura, que como bien lo dijo Kirla, es el sector que ocupa la mayor cantidad de peruanos, pero desgraciadamente un sector que por el Estado ha venido estando abandonado por décadas. A pesar de que este sector ha puesto a muchos presidentes en el Perú, empezando por Fernando Belaúnde Terry, Fujimori y hoy en día Pedro Castillo, ¿no? Pero desgraciadamente a veces nos quedamos en las promesas políticas, sino en políticas públicas, que es lo que realmente quiere el sector necesita para poder salir adelante, especialmente la agricultura familiar. Y de eso quería hablar un poco. Hoy en día en el Perú conviven, si se quiere, dos agriculturas, ¿no? La agricultura familiar, tradicional, la pequeña agricultura, que generalmente tiene menos de 5 hectáreas. Para aquellos que no saben exactamente qué es una hectárea, más o menos es una manzana, ¿no? Si quieren verlo en la ciudad. Entonces, claro, muchos de ellos tienen hasta menos de media manzana, que en agricultura, digamos, es poco. Y tenemos la otra agricultura, si quieren una agricultura más moderna, que se desarrolló a raíz de esta ley de promoción agraria que se dio hace 22 años y que tiene un foco principalmente de exportación, pero también de mercado local y que incluye muchas de las tecnologías modernas de las que habla Kirla se requerirían tener en la agricultura para un uso eficiente de los recursos, ¿no? Empezando por el agua, que es el recurso que nos une a todos los agricultores. Lo curioso es que si bien en muchos casos estas dos agriculturas son literalmente vecinos uno del otro, no existe un lazo que los una y capacidades que se podrían aprovechar de uno u otro lado por falta de una política pública que fomente este desarrollo. Si bien se viene dando en cierta forma de manera más aislada, si se quiere, lo que necesitamos es, como yo uso necesitamos más matrimonios masivos y menos matrimonios aislados. Necesitamos que más empresas de la agroindustria trabajen con cooperativas, asociaciones de pequeños agricultores,
donde se pueda dar una transferencia de esa tecnología en cuanto al manejo del cultivo, de esa transferencia de parte de la agroindustria, del acceso a los mercados, del acceso al financiamiento, del acceso a insumos a costos razonables o mejores a los que accede la agricultura familiar, y por último, al acceso de la tecnología de riego que permite este uso eficiente no solamente del agua, sino también de los insumos, porque muchos de los fertilizantes y los agroquímicos hoy en día se aplican, son utilizados a través de este sistema de riego que permite un uso, en muchos casos, 5 veces menor al uso del agua por inundación, que es el que se practica usualmente en la agricultura familiar. Del otro lado, la agricultura familiar aporta ese conocimiento ancestral que habla Kirla, especialmente cuando hablamos de agricultura en la sierra o selva del Perú. También aporta tierras probablemente las de mejor calidad que tiene el Perú. Aporta también ese acceso al agua, que en algunos casos en la costa, donde se ubica la agricultura industrial, es escasa. Aporta también esa disponibilidad de mano de obra para evitar esa migración de la cual mencionó Kirla. ¿No? Yo me acuerdo cuando estaba en Estados Unidos, los americanos sabemos, hacen estudio de todo. La primera causa más traumática de una persona es si se le muere un hijo o una hija. ¿No? La segunda es si se le muere la esposa, el padre, la madre. La tercera es mudarse. ¿No? Y si algo hemos hecho en el Perú es forzar a la gente a mudarse en búsqueda, en teoría, de mejores oportunidades. En un momento fue por un tema de violencia, de Sendero Luminoso, el MRTA, pero desgraciadamente hoy en día la pandemia ha generado un poco un cambio esto, pero se venía, ¿no?, que los jóvenes no querían participar en la agricultura. La agricultura no es un trabajo sexy en el Perú, ¿no? Se considera como que de la base de la pirámide. Y la realidad es que la agricultura sí tiene capacidad para dar oportunidades a jóvenes de ir desarrollándose y creciendo profesionalmente, o como emprendedores. Hoy en día yo me encuentro acá en Abancay, vengo de estar en Curahuasi. Curahuasi es una ciudad que queda entre Abancay y Cusco, para aquellos que no conocen. Es probablemente uno de los lugares más bonitos que tiene el Perú, y conversaba con Alan Valdivia, que es un productor, hoy día un emprendedor, que empezó con unas cuantas plantas de palta y hoy día tiene 4 hectáreas de palta, tiene un ingreso probablemente mejor del que podría tener en la ciudad, y curiosamente él viene de trabajar en una empresa de procesamiento de minerales en Chala, en una zona que, como sabemos, desgraciadamente impera la minería ilegal. Entonces, se requieren incentivos, ¿no? Porque si no hay incentivos, ya se hubiese dado este matrimonio masivo entre esta agricultura familiar y la agroindustria, para que ambos transfieran aquello que ambos necesitan, ¿no? Si se quiere, esto va a terminar siendo un matrimonio por conveniencia, ¿no? Pero un matrimonio que debe ser sostenible en el tiempo, y que el Estado debe ayudar con incentivos y dando reglas claras y la seguridad jurídica para ambas partes, por supuesto, de que ello se dé. Solamente así vamos a poder sacar a muchos de nuestros hermanos que están en agricultura, que, repito, representan 4.2 millones de peruanos. No estamos hablando de un número menor. Poder acceder a una mejor calidad de vida, por lo menos tener un mayor ingreso, y que ese ingreso le permita acceder a mejores servicios y a mejores bienes. ¿No? Nosotros, ya hablando de la agricultura, digamos, moderna, agroindustrial, y ustedes ven en los periódicos, las noticias, y no digo que nos sentimos tan orgullosos como la comida peruana, pero creo que es orgullo de muchos peruanos los logros que hemos venido obteniendo gracias a una política pública correcta. Y eso es lo que necesitamos. Hoy día el Perú es el número 1 en banano orgánico. Somos el número 1 en espárrago verde. Somos el número 2 en uva de mesa. Somos el número 2 en paltajas. Somos el número 5 en mandarinas. Entonces, ya el Perú, como productor de frutas y hortalizas frescas, se ubica en el puesto 10 a nivel mundial, lo cual no es un tema menor, ¿no? Considerando que hay países que tienen una geografía
si se quiere, bastante más amplia que la que puede tener el Perú. Pero el peruano ha sabido aprovechar, ¿no?, esos recursos que tiene para poder desarrollar esta agricultura y ser competitivo. Porque si bien esto suena a la parte romántica, sexy es, sí, hay mercados globales, perfecto, pero señores, los mercados globales vienen con competidores globales, ¿no? Y para poner un ejemplo claro, solamente en uva de mesa, el Perú compite con Estados Unidos, ¿no? De ahí España, de ahí Sudáfrica, de ahí Chile, de ahí México al final, ¿no? Y me olvidé de Grecia y me olvidé de Italia. Entonces, con todos esos países compite Perú, desde la parte temprana que empieza en Piura y la parte tardía que se encuentra en la región Ica. Y esos países están buscando posicionarse por los mercados que son los más atractivos, que el Perú también busca posicionarse. Y esos países están buscando dar incentivos, porque muchos de ellos entienden que la agricultura es estratégica para su país. No hay seguridad alimentaria si no hay una agricultura desarrollada. Es una palabra muy romántica y todo el mundo habla de seguridad alimentaria. Para empezar con seguridad alimentaria, tenemos que empezar teniendo seguridad hídrica. ¿Saben cuál fue el último proyecto que se hizo en el Perú en la sierra, para la sierra, de proyecto de irrigación, digamos, de cierta envergadura? En el año 84, en Ayacucho. Prácticamente una vergüenza que un país como el Perú, que tiene tantos peruanos involucrados en este sector, no haya invertido en proyectos más allá de los que son conocidos como Chavimochic y Olmos, que son los últimos dos proyectos que se han desarrollado en los últimos 25 años. Porque más que Siguas 2, cada vez falta menos, pero no se ha desarrollado aún. Y en el caso de proyectos para la sierra, también existen varios proyectos que desgraciadamente de presas y represas y proyectos de irrigación para beneficiar a diferentes agricultores, ¿no?, de las cuencas altoandinas que tenemos, que no se ven beneficiados porque desgraciadamente estos proyectos quedan largamente postergados de gobierno en gobierno. No es un problema de este gobierno, es un problema del Estado peruano y de los últimos, no sé, 5 o 6 gobiernos, en donde realmente no ha habido una inversión relevante. Y yo que tengo la suerte de viajar por diferentes regiones del país, cuesta encontrar canales que hayan sido construidos recientemente. Cuando hablo recientemente, en los últimos 15 años. Entonces, en vista de esta amenaza que ha escrito muy bien Kirla del cambio climático, señores, el cambio climático, yo sé que muchos de ustedes probablemente viven en Lima y no salgan de Lima muy seguido, pero si van a ver y pueden ver ustedes en Google cómo ha venido dándose el deshielo de la Cordillera Blanca en Ancash y de los nevados acá en el Cusco y en el mismo Apurímac, ustedes pueden ver que la situación es una situación en cierto modo dramática, y esta situación afecta de manera directa a la agricultura en el Perú. Hoy en día en los medios, ¿no?, está muy de moda, para terminar, el tema de los fertilizantes. Bueno, el tema de los fertilizantes, la escasez y el alto costo de los mismos se ha dado por 2 temas. Uno, la decisión de China de concentrar su producción de fertilizantes para su propia agricultura, los problemas de carácter logístico que también ha tenido China, que es un importante productor de fertilizantes. Sabemos, por ejemplo, que ahora Shanghái está cerrada de manera indefinida, y la invasión de Rusia a Ucrania, que ha afectado también a 2 importantes productores de fertilizantes. Entonces, los fertilizantes, y al igual que los fertilizantes, los agroquímicos, provienen en muchos casos de China y los países que yo he mencionado. No solamente es un tema de precio, sino de disponibilidad. Los precios en algunos casos se han multiplicado por 3, ¿no? Y claramente estos sobrecostos que está hoy en día enfrentando la agricultura, independientemente de su tamaño, no los están pudiendo trasladar a los consumidores, porque ese incremento es tan fuerte que es imposible poderlo trasladar a los precios. Entonces, aquí se requiere de actuar en una situación tan crítica, ¿no?,
estamos hablando de un incendio de grandes magnitudes, de meter subsidios, en los cuales yo en principio no estoy muy de acuerdo, pero en esta situación tan crítica que va a afectar la seguridad alimentaria de los peruanos, dar subsidios focalizados especialmente a aquellos agricultores que tienen cultivos de bajo margen, porque simplemente para el agricultor con estos costos, la decisión es mejor no producir esta campaña a producir y terminar perdiendo plata. Y perdiendo plata de manera significativa. Entonces, la única forma de que el agricultor decida en esta campaña que empieza en agosto para muchos de ellos, decidir sembrar algo, principalmente para consumo local, es que el gobierno, el Estado, tiene que dar un subsidio focalizado, destinado a la compra de fertilizantes. Esto no se trata de agarrar y dar dinero, se trata de dar un vale que solamente pueda ser utilizado para la compra de fertilizantes, de forma tal que nos aseguramos que los beneficiarios sean los correctos y el uso de ese dinero, de ese subsidio, sea para un efecto que estamos buscando, donde la productividad del productor no se vea mermada y por ende no se vean incrementados los precios de los alimentos, porque, señores, si esto no actúa, y ustedes se van a acordar de este webinar y que Alejandro Fuentes parece que tenía su bola de cristal. No tengo ninguna bola de cristal, esto es obvio. Si yo no tengo un negocio rentable, porque el agricultor en muchos casos cultiva para sobrevivir, pero también para ganar dinero, no lo voy a hacer. Y si no lo voy a hacer, pues los peruanos difícilmente van a tener que comer y los precios de lo que se haya producido van a subir o tendremos que recurrir a importar. Pero este efecto que estamos viendo en el Perú es un efecto mundial. Entonces, esto le está afectando al productor en Perú, como al de Brasil, como el de Argentina, como el que esté en Ghana, como el que esté en España. Entonces, la escasez que se puede dar no solamente puede ocurrir en el Perú, sino probablemente en otros países. Los peruanos tenemos que preocuparnos de lo que pasa en el Perú, ¿no? Y para eso, en esta situación tan crítica, se requiere una acción directa, rápida, del Estado, del gobierno, del Ministerio de Agricultura en este caso, y del Ministerio de Economía, para apagar este incendio que no solamente va a afectar a los productores, sino va a afectar de manera posteriormente indirecta a todos los peruanos. Gracias. Muchas gracias, Alejandro. Ahora corresponde el turno de hacer uso de la palabra al doctor Ronald Salazar. Adelante, Ronald. Muy bien. Gracias, doctor. Buenas noches con todas y todas. Es un honor para mí compartir este espacio con distinguidos profesionales de nuestro país. Agradezco a la Academia Peruana de Derecho y de manera especial al doctor Raúl Ferrero Costa, igual a los expositores que están presentes hoy día en esta conferencia. Bueno, hablar del agro implica referirnos a la agricultura, a las tierras, al ámbito rural, como bien se ha mencionado por los expositores anteriores. Sin duda, la agricultura es una actividad muy importante que permite impulsar el desarrollo y la economía de nuestro país. Sin embargo, es importante también advertir algunos problemas públicos, como por ejemplo el bajo nivel de competitividad agraria, que ya se ha mencionado, ¿no? Sin duda, si identificamos este problema público, el fin o el objetivo va a ser el aumentar la productividad y la calidad de la competitividad de los agricultores. Un aspecto fundamental asociado a lo que mencionaba Mirka está relacionado al ordenamiento territorial, ¿no? Hemos hablado tiempo atrás, quizás en el sector, con el Ministerio del Ambiente también, sobre el ordenamiento territorial. Por ejemplo, en selva y ceja de selva, nosotros tenemos un procedimiento denominado clasificación de tierras por su capacidad de uso mayor, que te determina la aptitud del suelo, es decir, qué tipo de cultivo se puede desarrollar en un determinado ámbito geográfico. Es un procedimiento muy técnico que nos marca la pauta para establecer qué actividad debemos realizar en parte de nuestro territorio comunal. Forma parte del ordenamiento territorial. Entonces, es un aspecto muy importante a tener en cuenta y eso nos lleva un poco al rol del Estado, ¿no? ¿Cuál es el rol del Estado
en la política agraria. Y si hablamos de políticas, es necesario precisar que el año pasado el sector agricultura aprobó la política sectorial, la política nacional agraria 2021-2030, ¿no? Cuya rectoría está a cargo del hoy Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, antes Ministerio de Agricultura y Riego, en su calidad de ente rector. Y se hablan de ejes, ¿no? Esta política habla de ejes importantes. Básicamente son 12 ejes en donde centra todo el despliegue de estas actividades. Y uno de los ejes importantes es la seguridad jurídica sobre la tierra, ¿no? Es sobre ese eje sobre el cual yo voy a ahondar un poco en esta participación, ¿no? Pero previamente veamos entonces cómo está la situación, el diagnóstico, cómo están las brechas en lo que concierne a la tenencia de las tierras en nuestro país. En el año 2019, nosotros hicimos un estudio, un análisis para intentar identificar la brecha de predios rurales pendientes de formalización en nuestro país. Y recogimos algunos elementos importantes, algunos instrumentos, básicamente el Cenagro, el último Censo Nacional Agrario del 2012, donde señalaba que existen más de 3.800.000 predios rurales en nuestro país. Y tuvimos como ese dato importante como una línea base. Luego obtuvimos la información de los predios formalizados en nuestro país, los predios ya titulados, que son alrededor de 1.000.000, casi 700.000, 697.000 predios. Por ende, estimamos un aproximado de más de 2 millones de predios pendientes por formalizar. O sea, existe un potencial de predios que tienen que pasar de la esfera de lo informal a la esfera de lo formal y acceder a los múltiples beneficios que nosotros conocemos ya que adquiere un propietario, como es el acceso al crédito básicamente, la seguridad jurídica, el acceso a los múltiples beneficios que el Estado pone a disposición para aquellos que son propietarios de sus parcelas o de sus predios. Esta realidad en realidad nos muestra que el Estado tiene que orientar su esfuerzo y su dinámica justamente al cierre de esta brecha, en la medida que la formalización de la propiedad es un eje fundamental para el desarrollo de la agricultura. Vemos algunas regiones donde existe el mayor número de brecha de informalidad. Huancavelica, Cusco, Ayacucho, Junín, Cajamarca son las regiones en donde se evidencia mayor informalidad en la tenencia de la tierra, ¿no? Pero haciendo un análisis de cómo está la situación de la informalidad, también advertimos un punto muy importante que lo ha mencionado Alejandro, relacionado a la extensión del terreno, a la extensión de la parcela. En promedio nosotros advertimos que los predios tenían un área aproximada de media hectárea a 3 hectáreas. O sea, hablamos de parcelas, de pequeños predios, ¿no? En donde entra ya esta denominación del minifundio que tenemos en nuestro país, ¿no? Este problema del minifundio, cuando uno quiere hablar de una agricultura a gran escala, ¿no? O cuando habla de asociatividad, porque hablar de minifundio como problema es también hablar de asociatividad como parte de la solución, ¿no? Productores formalizados, ¿no? Ya titulados, pueden agruparse, asociarse para poder, ya con considerables extensiones de tierra, practicar algún tipo de actividad agropecuaria o agrícola dentro de sus tierras. Entonces, sin duda, bueno, no hemos podido todavía tener datos muy puntuales de esta política que ya algunos años atrás el sector trató de implementar respecto de la asociatividad. Otro escenario importante a tener en cuenta debido a que parte de nuestro territorio nacional está ocupado por comunidades campesinas. Gran parte de nuestro territorio nacional en realidad se encuentra poblado por territorios comunales, ¿no? En el país tenemos 6.270 comunidades campesinas reconocidas legalmente como primer paso,
Sin embargo, 5.151 comunidades cuentan con título de propiedad. Entendemos entonces que hay una brecha de más de 1.100 comunidades pendientes de titular el territorio, ¿no? Pero también observamos acá un escenario importante, porque si nosotros hablamos de minifundio en el tema de predios rurales individuales, privados, vemos que hay un escenario importante con respecto a las dimensiones del territorio por el lado de las comunidades campesinas. Son miles de comunidades campesinas ya tituladas que cuentan con un territorio, con una extensión considerable, entre 500 a 3.000 hectáreas aproximadamente a nivel nacional, ¿no? Pero también somos conscientes de que prácticamente estas agrupaciones, estas comunidades campesinas, en la actualidad se encuentran desarticuladas, gran parte de sus directivas están acéfalas, con el tiempo se ha perdido quizás ese objeto o ese fin por el cual fueron reconocidas por el Estado, y vemos que acá hay un problema público también que el sector tiene que atender, porque en realidad se tiene que definir realmente qué acciones puede plantear el Estado a través del sector agricultura en estas comunidades que conglomeran un importante número o porcentaje de territorio de nuestro país. Si por un lado tenemos el problema del minifundio, por este lado tenemos quizás territorios de considerable extensión, pero con una mala organización interna. Entonces, ¿cuál es la política respecto a las comunidades campesinas de nuestro país? ¿Empoderarlas? ¿Capacitarlas? O, por otro lado, ver otra alternativa en la medida que es un potencial, es un territorio con potencial para que el Estado pueda plantear alguna política donde se pueda evidenciar alguna actividad importante dentro de estos territorios, ¿no? Entonces, eso por el lado de los predios rurales, de las comunidades campesinas de nuestro país. Yendo en el tema de los problemas públicos que se presentan en el agro, también se evidencia quizás desde el rol del Estado o desde el punto de vista del Estado, se puede ver un problema de estructura orgánica también del ente rector, ¿no? Yo abordo quizás este tema en el sentido de que gran parte de la solución del problema del agro está en manos del Estado, pero si el Estado tiene una estructura orgánica adecuada, puede enfrentar mejor este problema en la medida que va a implementar con mayor facilidad estas políticas públicas. En varias reuniones y escenarios siempre se abordaba la problemática de la duplicidad de funciones. El Ministerio de Agricultura en su momento, con sus órganos públicos adscritos, como Agro Rural, como PSI, entre otros programas que tienen unidades ejecutoras, algunas veces duplicaban funciones con los gobiernos regionales a través de sus direcciones regionales agrarias. Y eso generaba una complicación porque al final uno termina destinando recursos públicos para duplicar esfuerzos o duplicar actividades, ¿no? En lugar de planificar articuladamente pues, la intervención del sector en un determinado espacio geográfico. Entonces, en realidad yo encuentro acá una actividad pendiente, veo acá un problema público que es la estructura orgánica que tiene el sector agricultura. Ya el año 2020 se intentó, y han habido en los años anteriores intentos de reestructurar el ministerio. Sin embargo, creo que todavía la tarea está pendiente de reestructurar realmente este importante sector, pero sobre todo entra acá a tallar un escenario importante constitucional, que es esta política permanente de gobierno de la descentralización. Porque hemos visto justamente que existe esta política, se viene implementando permanentemente. El gobierno, el poder ejecutivo va transfiriendo las funciones de manera permanente a los gobiernos regionales en materia agraria, pero todavía no se ve realmente un espacio donde se puede identificar claramente las funciones en materia agraria de cada uno de estos entes. Es ahí donde está el gran reto de poder también evaluar quizás esta reestructuración interna que permita poder implementar y atender estos problemas que se presentan para poder impulsar el agro en nuestro país.
Otro tema, aparte del estructural, también lo encuentro en el aspecto normativo, ¿no? El tema normativo juega un rol importante para el desarrollo del agro. Básicamente voy a hacer mención al tema legal que está asociado a la política pública de seguridad jurídica sobre la tierra. El año pasado, el Congreso de la República aprobó la ley 31.145, que es la Ley de Saneamiento Físico Legal y Formalización de Predios Rurales, a cargo de los gobiernos regionales. Esta ley que viene de un proyecto de ley que propusimos en el año 2018 en este tema, ¿no? Pero que abre el abanico, que abre la opción para que los procesos de formalización de la propiedad en nuestro país no solamente sean masivos y de oficio, sino que también ahora sea de instancia de parte. El problema que tenemos público ahora es que, pese a que esta ley ya tiene más de un año de haberse aprobado, es que todavía no tiene reglamento. Entonces, es una norma pendiente de reglamentación, ha excedido considerablemente el plazo que otorgó el Congreso para ser reglamentada y poder ser implementada a nivel nacional por los gobiernos regionales. Entonces nos encontramos en un problema, porque si bien tengo el marco legal, no lo puedo implementar. Entonces hay una expectativa, hay una necesidad, hay una brecha muy grande por cubrir respecto a la formalización de la propiedad, pero no tengo el marco legal en estos momentos para poder desarrollar estos procedimientos, que claro está, como sabemos, los reglamentos son la norma en donde se establecen los procedimientos, los pasos a seguir para poder formalizar, en este caso, la propiedad, pero debe tener siempre una mirada de simplificación, una mirada de predictibilidad de este tipo de procedimientos por el tipo de impacto que tienen en el agro de nuestro país, ¿no? Es un eje fundamental. Entonces, ese es un tema normativo que también en realidad está pendiente y que es un problema público que yo advierto relacionado hoy por hoy en el agro, ¿no? Y algunos aspectos que también dependen de otros sectores, porque hablar del tema del agro también tiene un enfoque multisectorial. No solamente hablamos del Ministerio propiamente de Desarrollo Agrario y Riego, sino que también para tener una agricultura competitiva tenemos que hablar de conectividad vial. Las vías juegan un rol importante en nuestro país. Como está estructurada ahora las funciones en nuestro país, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, a través de Provías descentralizado, es el rector, el habilitador de los recursos para que se desarrollen este tipo de actividades. Y la problemática que encontramos es pues, que encontramos vías vecinales y departamentales sin asfaltar, sin mantenimiento, y esto constituye realmente un problema serio para los productores agrícolas nacionales, regionales, en la medida de que encuentran limitaciones para poder transportar sus productos, ¿no? Esto al final perjudica al consumidor final por el elevado costo debido al flete. Entonces, ¿cómo es que también el tema de la conectividad vial influye significativamente en el objetivo que se tiene de impulsar la agricultura en nuestro país, ¿no? Yo considero que, y coincido también con lo que ha mencionado Alejandro Kirla, en la medida de que tengamos políticas públicas sostenibles y que éstas se implementen de manera multisectorial, como lo hemos visto en los 3 niveles de gobierno, con objetivos alineados, vamos a poder mejorar la competitividad de los productores y por ende impulsar el agro en nuestro país. Muchas gracias, doctor Salazar. Ahora, en esta segunda y última ronda, por un tiempo de 5 minutos, vamos a ceder el uso de la palabra a la doctora Kirla Echegaray. Adelante, Kirla. Bueno, en efecto, conforme y de acuerdo con lo que han mencionado mis compañeros, el problema del agro es un problema multisectorial y es algo que tenemos que ir abordando de manera frontal. El problema de la descentralización, no solamente en el tema agrario, sino lamentablemente en otros temas, en el tema ambiental, en el tema forestal, en el tema de salud,
no han sido lo que se esperaba, porque no ha habido un traslado también del apoyo técnico. Nos hemos quedado centralizados en la parte técnica acá y no hemos sabido trasladar a los gobiernos regionales ese conocimiento, esa experiencia, para que ellos puedan realizar un trabajo efectivo, porque la idea de ello era que, como al estar más cerca de la población, ellos pudieran ser el brazo realmente que pudiera ser su soporte y su apoyo. Pero no quería terminar mi presentación sin hablarles un poco sobre la agrobiodiversidad. El Perú no es solo reconocido en el ámbito mundial por su riqueza cultural, sus paisajes, su gastronomía, sino también porque somos el cuarto país con mayor biodiversidad del planeta, siendo la agrobiodiversidad una de las fuentes de riqueza más importantes del país, debido a que miles de agricultores son responsables del 80% de la producción de alimentos que consumimos todos los peruanos. Sin embargo, este contexto del COVID representa un nuevo reto, y a este se suma a todas las amenazas que afectan la producción sostenible de alimentos y seguridad alimentaria. Las familias campesinas pueden llegar a conservar cerca de 300 variedades de productos nativos, y los lugares donde se cultivan estos productos tienen características climáticas únicas que al combinarse con los conocimientos ancestrales adquieren un gran valor cultural. En el Perú, la agrobiodiversidad incluye 4.400 especies vegetales nativas utilizadas, 1.700 especies cultivadas y 182 que han sido domesticadas. En Estados Unidos solo se han domesticado 2, el girasol y la calabaza. Cerca del 80% de los productos alimenticios que se consumen en todo el Perú provienen de los Andes. Es por ello que la protección de estos recursos naturales y la biodiversidad son claves para la salud del planeta, del país, de las personas que vivimos aquí. El aire que respiramos, el agua que bebemos, los alimentos que ingerimos necesitan de la biodiversidad, pero lamentablemente el aumento de la población, el uso de prácticas agrícolas no sostenibles afectan el acceso a las necesidades más básicas. Pero una de las maneras más importantes de afrontar esta situación es con una agricultura sostenible, la que permita revertir las tendencias que conducen a la pérdida de la biodiversidad y de la degradación de nuestros sistemas. Cuando estuve de ministra de Ambiente en el año 2020, brindamos un reconocimiento a 93 agricultores conservacionistas que pertenecían a 6 comunidades campesinas del distrito de Lares del Cusco, de donde yo soy originaria, que lograron recuperar distintas clases de cultivos que estaban en riesgo de desaparición. Este trabajo que ellos hicieron se dio en marco de un proyecto GEF de agrobiodiversidad del Ministerio del Ambiente. Pero así como estos, hay otros que no son suficientes. Estos agricultores de las comunidades campesinas del Perú son los custodios de nuestra agrobiodiversidad, porque prestan un servicio de conservación de los servicios ecosistémicos de nuestro valioso patrimonio genético. Los esfuerzos para valorizar estos productos de los bosques, sobre todo de la Amazonía y también de los Andes, especialmente aquellos que no son maderables destinados a la alimentación, representan alternativas de desarrollo de economías locales. La agrobiodiversidad en el Perú es impresionante. Cuenta con productos de altísimo valor nutricional, tanto en los Andes como en la Amazonía. Los superfoods, que han escuchado muchos, por ejemplo, tenemos el camu camu, tenemos la cañigua, la huicha, el mashua, el shanqui. Tenemos un montón de estos productos que producen nuestras comunidades nativas. He sabido que en el mundo se ha perdido más del 75%, según lo que dice la FAO, de la diversidad genética cultivable que había en el mundo en los últimos 100 años. Y gracias a muchos campesinos y héroes de la conservación en el Perú, todavía el Perú conserva casi la totalidad de su agrobiodiversidad, pero está en grave riesgo de desaparecer, como muchas variedades que ya han perdido, como la de la quinoa, por ejemplo. Señores, una solución al cambio climático está justo debajo de nuestros pies. Hay 2 veces más cantidad de carbono en el suelo de la Tierra que en toda la vegetación y la atmósfera combinados. El suelo
representa la diferencia entre la vida y la falta de vida en el sistema terrestre, y también nos puede ayudar a combatir el cambio climático. El suelo es un fino velo que cubre la superficie de la Tierra, pero tiene el poder de moldear el destino de nuestro planeta. Hay muchos métodos que se pueden emplear para hacer que nuestra agricultura sea más sostenible, pero para ello, como dicen mis compañeros, los gobiernos locales, regionales, el MIDAGRI, el MINAN, deben ampliar sus programas para brindar al agricultor el conocimiento en la implementación de tecnologías para la gestión agrícola y el acercamiento a una agricultura más sostenible. Una pandemia como la que hemos vivido nos tiene que hacer recapacitar en nuestros hábitos. Esta crisis de COVID-19 nos ha dejado numerosas lecciones en el ámbito ambiental y de la salud, y una de estas advertencias ha sido la urgencia de llevar a cabo una transformación de nuestra sociedad hacia un futuro más sostenible, donde el cuidado del medio ambiente tenga un papel prioritario. El confinamiento nos ha traído una oportunidad de desarrollar métodos de colaboración que nos ayuden a ser más eficientes y también productivos. La digitalización, como la que estamos gozando en este momento, nos ha permitido romper barreras y involucrarnos de manera virtual para estar más cerca de los seres que queremos, de nuestros alumnos o de nuestros profesores. Espero que esta pandemia nos deje una reflexión y que haga que todos hagamos lo que nos toca desde el lugar donde estemos, tanto de manera individual como sociedad. Muchísimas gracias. Muchas gracias por tus palabras, Kirla. Vamos a hacer el uso de la palabra al señor Alejandro Fuentes. Adelante, Alejandro. Si quiere, milagro de la agricultura moderna, peruana, que se ha dado en los últimos 20 y pico años, se ha dado solamente en 250.000 hectáreas. El Perú tiene 11 millones de hectáreas cultivables, ¿no? Entonces, somos ese mendigo sentado, ¿no?, sobre ese baúl lleno de oro que no aprovecha lo que tiene. Y la verdad que para ello, ¿no?, yo creo que el peruano es más allá de solamente ser innovador, es una persona muy trabajadora, es una persona que está comprometida con el país, pero hay que darle también las condiciones que se requieren para poder salir, en muchos casos, de la trampa de la pobreza. Y si bien este crecimiento económico, del que tanto se habla, este desarrollo económico, ha sido importante, y esta estabilidad macroeconómica que hemos tenido como país, también es cierto que para muchos peruanos este desarrollo económico no ha llegado, o no ha llegado en la misma proporción que le ha llegado a otros peruanos. Y para ello, lo que se requiere es que, ya lo ha mencionado en cierta manera también Ronald, dar esas facilidades de tener un título de propiedad, que es algo que probablemente en la ciudad es como que obvio, pero ya escuchamos cuántos millones, ¿no?, de predios no tienen título de propiedad, y por lo tanto, si no tengo título de propiedad, no puedo ir al banco, a la caja rural, municipal, para poder pedir un préstamo y tener esa palanca para poder tener un capital, para poder hacer crecer mi negocio, mi emprendimiento. Si no tengo vías de acceso, ¿no?, y la realidad es que en el Perú, salvo a las capitales de provincia y a las capitales de las regiones, la calidad de las vías de acceso son bastante básicas. Yo me atrevería a decir que le ganamos a Bolivia y probablemente a Paraguay. A todos los demás países en Sudamérica, la infraestructura vial del Perú es de las peores que hay. No estoy hablando ni de Estados Unidos ni de Europa, estoy hablando de países con los que nos podríamos comparar. Y yo he tenido la posibilidad de viajar, la verdad que las vías de acceso son superiores a las que tienen los peruanos. Entonces, ese 30% de lo que produce un productor que no le llega al consumidor, en buena parte se da porque esas vías de acceso no son las ideales, porque no se tienen mercados de abasto correctamente diseñados para poder, con cámaras de frío, ¿no?, con anaqueles correctos para poder aprovechar esa producción que ya se tiene. Y no se hable
de nuevo, del tema del aprovechamiento del recurso hídrico, los peruanos somos, no puedo decir una palabra muy fuerte, pero muy ineficientes en el uso del agua. Yo me acuerdo que vino una comisión de Israel, donde por supuesto cada gota vale oro, ¿no? Ustedes ven el río Jordán, que es uno de los ríos más importantes de Israel. El río Jordán es más chico que el río Rímac. Y ellos de ese río han generado toda una industria fabulosa en cuanto a la alimentación, asegurando la alimentación no solamente para su país, sino de exportación. Entonces, los peruanos con mucho más territorio, ¿no? Israel es el tamaño de la región Ica, con mucho más diversidad de clima, la biodiversidad que bien hablaba Kirla, con unos suelos maravillosos, tenemos una gran oportunidad para aprovecharla, pero hay que darle de nuevo las herramientas que se requiere y ojalá promocionar estos matrimonios masivos entre la agroindustria, porque el conocimiento está. Señores, aquí no hay que traer a ningún especialista de ningún país. El Perú usa eficientemente el agua en algunas partes del Perú, tan o mejor que en Israel. Y hemos logrado regar el desierto tanto más que Israel. O sea que por ese lado, ¿no? Y somos países en los que en productividad y en cuanto a calidad podemos competir. Mencioné el ejemplo de la uva, pero no es muy distinto en la palta, no es muy distinto en el banano orgánico, no es muy distinto en el mango, y así puedo continuar con otros cultivos. Entonces, lo tenemos todo en casa, pero no estamos dando las políticas públicas, los incentivos correctos para que estas capacidades que se tienen, no solamente en agroindustria, sino en la agricultura familiar, se puedan aprovechar de manera tal que seamos los peruanos, y en especial la agricultura familiar, de la cual, como dije, dependen 4 millones de peruanos, se vean beneficiados, con algunos de los aspectos que se pueden dar, como el uso del agua eficiente, el uso de los insumos, acceso al mercado, acceso a financiamiento, entre otros. Ojalá que el Ministerio de Agricultura, que para muchos agricultores lo conocen como Dios, porque saben que existe, pero nunca lo han visto, ¿no? Está buena. Una estructura focalizada en el agricultor y no en el funcionario del Ministerio de Agricultura. La estructura que tiene el Ministerio de Agricultura no ha puesto al agricultor en el centro. Y no es de este gobierno, de nuevo. La estructura está pensada en una estructura de proyectos, de sectores, de una persona que está sentado en un escritorio y no necesariamente viendo de resolver cuáles son esos 3, 4 problemas más importantes del agricultor. A veces en el Perú queremos arreglar todo, cuando probablemente lo más importante es arreglar esos 4 problemas que son el 80% de la solución. Empecemos por ahí y empecemos por darle al Estado una estructura que esté focalizada en resolver esos problemas, que en este caso de la agricultura es el Ministerio de Agricultura. Cuando hagamos eso y cuando los funcionarios del Ministerio de Agricultura y los que somos parte de este sector trabajemos de la mano para focalizarnos en solucionar los problemas del agricultor y poner una estructura que vaya de la mano con eso, habremos avanzado muchísimo. Y si por último nos dedicamos solamente, que Kirla me va a matar, pero solamente a solucionar el problema del agua, habrá sido un avance enorme, enorme. O sea, si un gobierno se dedica en el Perú a solucionar el problema del agua en la agricultura, habrá sido el gobierno más exitoso que haya tenido el Perú en cuanto a agricultura se refiere. Gracias. Muchas gracias, Alejandro, por tu intervención. Y ahora, para cerrar esta segunda y última ronda, el turno del doctor Ronald Salazar. Adelante, Ronald. Gracias, doctor Castillo. Bueno, quizás a manera de conclusión, entre algunos puntos importantes que considero para poder atender este problema del agro, que parte desde el punto de vista de la descentralización, básicamente en la función en materia agraria, considero que aquí está el gran reto, ¿no? O sea, si tenemos esta estructura que señala la Constitución, esta política de gobierno de la descentralización, específicamente en materia agraria, es clave que esta se dé con los recursos necesarios, con la capacitación, con la asistencia técnica,
¿no? Y sobre todo también comparto con lo que ya se ha mencionado anteriormente. Si nosotros tenemos a un poder ejecutivo, a una estructura de un poder ejecutivo, que casi es la misma estructura de un gobierno regional, si nosotros hacemos un símil entre la estructura del ejecutivo y la estructura de los gobiernos regionales a nivel nacional, vamos a encontrar que tienen sus pares. Tenemos un Ministerio de Agricultura, tenemos direcciones regionales de agricultura. Tenemos un Ministerio de Transportes, tenemos direcciones regionales de transportes, y así podemos seguir con las distintas, con los distintos ministerios o direcciones. Entonces, el gran reto acá es poder implementar esas políticas que ya están plasmadas en decretos supremos, en normas de obligatorio cumplimiento, plasmarlas en la práctica. ¿Cómo es que realmente elaboramos nuestros planes operativos de trabajo a mediano, corto y largo plazo, alineados entre Poder Ejecutivo y gobiernos regionales? Yo encuentro ahí el gran reto que se tiene en el sector agrario desde un enfoque estatal, ¿no? Desde el rol del Estado. La estructura orgánica, sin duda, yo comparto también lo que ha mencionado Alejandro. La estructura del Estado tiene que ser reevaluada y repensada teniendo en cuenta los nuevos retos que tenemos ahora. Como bien lo han señalado, los problemas ya lo sabemos, ¿no? Y la solución, parte de la solución también, ya prácticamente hemos tenido varios espacios de discusión, de debate para poder analizar tanto la problemática como las propuestas o las alternativas que hay de solución, pero la estructura propiamente del Ejecutivo a través de sus ministerios y propiamente de los gobiernos regionales también es un reto, una tarea pendiente ahí. Y finalmente, bueno, concluir en la medida de que estas políticas no sean sostenibles en el tiempo, pues difícilmente vamos a poder darle solución a estos problemas que por décadas se vienen presentando. Yo no puedo solucionar un problema de décadas con una política de meses o una política de corto plazo. Esto tiene que ser sostenible en el tiempo y los puntos que hemos mencionado anteriormente coadyuvan a eso, ¿no? Yo concluyo de manera resumida, doctor, con esos puntos. Muchas gracias, Ronald. Con esto terminaríamos la segunda ronda de las intervenciones. Agradezco mucho a los participantes y cedo el uso de la palabra al señor presidente de la Academia Peruana de Derecho, el doctor Raúl Ferrero Costa, para las palabras de cierre de este evento. Gracias. Quiero agradecerles esa oportunidad, Mario, y sobre todo decirles que sinceramente los felicito por la excelente presentación que han tenido ustedes el día de hoy, con un profesionalismo que ya quisiera yo ver en otros sitios, en otras oportunidades, en otras universidades donde enseñamos. Y sobre todo decirles que creo que ustedes están yendo por el camino correcto y que han hecho una presentación excelente basada en estudios serios. Los felicito. Bueno, con esto damos por concluido el evento, agradeciendo a la doctora Kirla Echegaray, al señor Alejandro Fuentes León y al doctor Ronald Salazar Chávez, al doctor Ferrero. Muchas gracias a todas las personas, a todos los amigos que nos han acompañado por el Zoom y por las redes sociales. Hasta luego. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Un fuerte abrazo desde Abancay. Igualmente, un abrazo a todos ustedes. Saludos, Chao. doctor. Nos vemos. Gracias. Encantado. Felicitaciones, ¿eh? Gracias, doctor Ferrero. Gracias con todos. Igualmente. Chao.